Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:08 de la mañana en un accidentado día. Hermosísimo, bellísimo día, pero por alguna razón el Dolphin Expressway está congestionadísimo, todos los alrededores del aeropuerto. Bueno, será que vienen luminarias hoy a la ciudad de Miami. Pero a las 9:08 estamos con ustedes en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. También nos puede usted sintonizar por en su celular con la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente en su celular, y también en éxito107.com. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, aquí en la cola contigo. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. María Sofía Rodríguez allá en Madrid en la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días, saludos a todos nuestros oyentes y a todos mis compañeros en el estudio. Y Jesús Carreño está en los controles. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días. Hoy con trabajo de más. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Micrófono y volante. Hoy, 13 de septiembre, es el día de San Juan Crisóstomo, San Amado, San Emiliano de Valens y San Julián de Ancira. Cuando le damos un vistazo al calendario astrológico de Emilio Enrico Mariani, tenemos a la luna menguando en Virgo. La luna de Virgo es la luna para que usted le sirva a los demás, es la luna de la minucia, de los detalles. Usted quizás se ponga fastidioso o fastidiosa. Es la luna para ir al médico, para hacerse exámenes, para someterse a algún proceso de desintoxicación. Luna menguante en Virgo, Sol en Virgo y Mercurio retrógrado este miércoles 13 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día Mundial contra la Sepsis. También es el día del profesor de natación. Me viene a la memoria el profesor Isaías, de los muchachos allá de Santiago de León. Y en mis tiempos, nada menos que Alfonso Victoria, quien era nuestro profesor en el Santiago. Y hoy es un día que será celebrado por multitudes. Hoy es el Día Internacional del Chocolate, a celebrarlo como es debido. En nuestra agenda para el día de hoy vamos a conversar con el Liceo Núñez en San José de Costa Rica. Él es un exiliado nicaragüense a propósito de las últimas declaraciones de Daniel Ortega, sus últimas acciones. Les quitó las casas y propiedades a todos los adversarios políticos que exiló y les quitó la nacionalidad. En Washington vamos a conversar con Federico de Jesús, especialista en comunicación política. ¿Cuál es el papel de Kamala Harris? Busca el Partido Demócrata realzar la imagen de la vicepresidente. ¿Cuál es realmente su grado de aprobación? ¿Es un lastre o una ventaja en la compañía, en la aspiración al segundo periodo de Joe Biden? En Lima vamos a conversar con Eric Rivera, periodista del diario El Correo. Una propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo para modificar el Código Penal atenta contra la libertad de expresión en el Perú. En San Antonio de los Altos, allá en Venezuela, vamos a hablar con la doctora Flor Pujol. Ella es viróloga del IVIC. La FDA aprueba las vacunas COVID de ARN actualizadas a las variantes circulantes y plantea necesidad de vacunación desde los niños de 6 meses en adelante. Vamos a conversar con Tonatiu Guillén López en Ciudad de México. Él es profesor en la UNAM. ¿Qué está haciendo México
en temas migratorios. La Organización Internacional para las Migraciones registró el año pasado la muerte o desaparición de 686 migrantes en la frontera. En Caracas vamos a conversar con la periodista deportiva Antonella González. La selección de Venezuela debutó como local en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. Gol de Salomón Rondón frente a Paraguay. Y nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar a esta organización paramilitar, The Proud Boys, cuyo antiguo líder fue condenado a 22 años de cárcel, Enrique Tarrio, por los sucesos del 6 de enero. Allí nos van a acompañar el analista Luis Alvarado desde Los Ángeles y Ricardo Amado, profesor de la George Washington University desde la ciudad de Washington. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, miércoles 13 de septiembre, en 1789 Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos. 13 de septiembre de 1847, la Ciudad de México es invadida por las tropas estadounidenses en lo que se conoció como la Batalla de Chapultepec. Allí fue la actuación de los niños héroes, los cadetes de la escuela militar que fallecieron defendiendo Chapultepec. Y esa batalla duró un día. El general Winfield Scott capturó la Ciudad de México. Hoy estaría cumpliendo Delio Amado León, estaría cumpliendo 91 años, un narrador deportivo fundamental, marcó a toda una generación, a mi generación, por ejemplo, con sus narraciones de béisbol y boxeo. Hoy está cumpliendo 82 años del partido Acción Democrática, fundado por Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, San José Eloy Blanco, el 13 de septiembre de 1941. El 13 de septiembre de 1974, en España, en la calle del Correo en Madrid, Euskadita Askatasuna, ETA, realiza un atentado terrorista que deja un saldo de 13 personas asesinadas. El 13 de septiembre de 1985, Nintendo lanza Super Mario Bros. Es decir, 38 años ya tiene Mario Bros. 13 de septiembre de 1993. Se hace la revelación pública de los acuerdos de Oslo, un acuerdo de paz palestino-israelí iniciado por Noruega, firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en ese entonces Shimon Peres, y el funcionario de la OLP, Mahmoud Abbas. En Washington, el mismo día, se firma la Declaración de Principios para la Autonomía de Gaza y Jericó, y eso lo firman los líderes de Israel, Isaac Rabin, y de Palestina, Yasser Arafat, quienes se dan un estrechón de manos histórico. El 13 de septiembre de 1924 nació el compositor francés Maurice Jarre. Al año siguiente, el 13 de septiembre de 1925, nació un gran cantante estadounidense, Mel Torme. Y el 13 de septiembre de 1941, es decir, está cumpliendo hoy 82 años, David Clayton Thomas. Es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en nuestras oficinas, nuestro equipo, trabajando 24/7 para todas las personas que están en un accidente los fines de semana, en las noches, los viernes en las noches. Y queremos recordarle que en la Florida usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Si usted nos llama en el día 15, en el día 16, pues es demasiado tarde y puede perder todo el derecho. Así que no confíe en los seguros, confíe en tener un abogado desde la escena del accidente, especialmente cuando no le cuesta absolutamente nada. Y ya Hani se lo acaba de decir, ellos trabajan 24/7,
De manera que el teléfono de Hani Martínez Ward usted la debe tener en la memoria de su teléfono celular, porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Se lo digo de seguidas. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Hani, ¿por qué es importantísimo contactarte a ti y no a cualquier otro escritorio de abogados? Bueno, es súper importante porque cuando usted nos llama a nosotros, número uno, a lo mejor usted dice, oh, es Hani Martínez Ward y es los abogados que salen con la canción y con el 855. Para la compañía de seguros sabe que somos una compañía que tenemos más de 10 años especializados en accidentes, que tenemos un equipo que si no da el dinero que estamos peleando, tenemos un equipo de abogados que van hasta el final y ganan los juicios. Como hablamos, en principio de año cerramos un caso por exceso de $100 millones. Acabamos este mes pasado cerrar un caso por 1.7 millones. La semana pasada cerramos un caso por más de $1 millón. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la compañía de seguro sabe que si no nos dan la oferta que le corresponde a nuestro cliente, tenemos abogados que van a ir a juicio y van a ganar en corte. Por eso es que usted necesita abogados especializados en accidentes. No llame a cualquier abogado, llame a Hani Martínez Ward. Le repito el teléfono, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí. Pase por nuestras oficinas en Miami Lakes a visitarnos. Por allí pasaremos. Muchísimas gracias, Hani. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. El poder enloquece y el poder totalitario parece enloquecer totalmente. Hago esta reflexión pensando en las declaraciones más recientes de Daniel Ortega. El dictador nicaragüense acaba de arremeter contra sus aliados de la izquierda. A Gustavo Petro le ha reclamado que no haya sacado las bases militares de Colombia, le ha reclamado que no sean consecuentes con su pasado guerrillero, etcétera, etcétera. A Gabriel Boric, el izquierdista chileno, le ha acusado de ser un pinochetito. Y todo porque estos dos presidentes latinoamericanos de izquierda le reclamaron a Daniel Ortega, ya sus exabruptos, a los disidentes. No solo los ha expulsado, les ha quitado la nacionalidad, sino que les ha quitado también absolutamente todas sus propiedades. Lo de Ortega sencillamente no tiene nombre, es un enloquecido, parece uno de esos enloquecidos emperadores de la antigüedad en Roma, y lo que pueda ocurrir con él, pues ya es un detalle a observar. No debería durar mucho en el poder un maníaco como de esta envergadura. Pero al otro lado del mundo, en las antípodas, otro par se reúne y no ofrecen un panorama muy luminoso. Me refiero a Kim Jong-un, quien luego de estrechón de manos y abrazos con Vladimir Putin le ha ofrecido todo su arsenal militar, léase nuclear, todo su apoyo en la operación de Ucrania. De manera pues que en manos de locos estamos. El reloj indica en este momento 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve
con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:32. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación de juicio político, impeachment, contra el presidente Joe Biden, en un esfuerzo por obtener registros bancarios y otros documentos del mandatario y de su hijo Hunter Biden. Las resoluciones de juicio político deben ser validadas por el Pleno de esa Cámara de Representantes, donde no está claro aún que McCarthy tenga el respaldo de republicanos moderados de su bancada. Después, en el caso de prosperar, llegaría al Senado, que es el que tiene potestad para efectuar ese tipo de juicios. Puesto que la Cámara Alta está bajo control demócrata, la posibilidad de que salga adelante es limitada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este martes que los 5 ex policías de Tennessee implicados en la muerte de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años de edad, que fue asesinado durante una detención, se enfrenta a 4 cargos federales por violar sus derechos civiles. En concreto, según el Departamento de Justicia, los 5 ex policías violaron los derechos civiles de Nichols por el uso desmedido de la fuerza, por no prestar asistencia médica durante su detención, por proporcionar informes falsos a la policía para encubrir la violencia policial y por obstrucción. 2 de los cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua, mientras los otros 2 ascienden a 20 años de prisión. Los CDC recomendaron vacunas COVID-19 actualizadas para todos los estadounidenses de 6 meses de edad o más. Las inyecciones de Pfizer, BioNTech y Moderna estarán disponibles esta semana, dijeron los CDC en un comunicado de prensa. Si no ha recibido la vacuna contra el COVID-19 en los últimos 2 meses, obtenga una vacuna contra el COVID-19 actualizada para protegerse en este otoño e invierno, dijo la agencia. Según los datos del censo publicados el martes, la proporción de estadounidenses menores de 18 años que viven por debajo del umbral de la pobreza saltó de 5.2% en el año 2021 al 12.4% en el 2022, cuando expiró el crédito aumentado de la administración Biden, el mayor aumento anual registrado en estos porcentajes de pobreza. 9:34. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, denunció en Caracas que el salario de un docente es de 748 bolívares al mes, cerca de $22 a la tasa del Banco Central. Se refirió también a las condiciones en que los alumnos regresarán a clases y al alto costo de la lista escolar este año, que requiere 315 salarios mínimos. Dice la profesora Márquez: ¿cómo es posible que el gobierno nacional en las últimas declaraciones habla sobre que Venezuela desde 2021 se está recuperando? Nos preguntamos, si Venezuela está en camino de la recuperación económica, ¿por qué no pagarle a los maestros? ¿Por qué los maestros siguen ganando un mísero sueldo? Fin de la cita. Los investigadores Andrés Carrasquero, Ramón Escobar, Mariana Campos y Víctor Freitas, investigadores del Observatorio de Gasto Público, realizaron una investigación que se dice publicó ayer bajo el título Procesos de reestructuración de la deuda soberana, lecciones aprendidas para Venezuela de Uruguay, Grecia, Puerto Rico y Argentina. El documento expone el proceso que se llevó a cabo en estos casos y se compara también con 3 reestructuraciones que ha adelantado Venezuela en el pasado. En el año 2017, Venezuela quedó en situación de default. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, para finales del año 2022, la deuda soberana alcanzó la cantidad de $160.000 millones aproximadamente, y para finales del 2024 será superior a los $200.000 millones. Venezuela es considerada la nación más endeudada de Latinoamérica y el Caribe, con una deuda superior al, escuchen esto, 172% del PIB.
El presidente chino Xi Jinping se reunió hoy en Pekín con Nicolás Maduro. La capital de China ha sido la última parada de Maduro en esta larga gira de 6 días por China, que comenzó en la ciudad meridional de Shenzhen y ha tenido también paradas en Shanghái y Shandong. No hay comentario, reseña sobre lo conversado entre Xi Jinping y Maduro. Fue una reunión breve y por lo visto no trascendió nada importante. 9:37. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Las autoridades de Nicaragua ordenaron confiscar las viviendas de los opositores nicaragüenses, a los cuales el régimen de Daniel Ortega había convertido en apátridas, entre ellos la de la escritora y poeta Gioconda Belli, ahora también de nacionalidad chilena, concesión que hizo con ella y otros como ella el presidente chileno Gabriel Boric. Frente a las críticas sobre estas acciones de los presidentes de Colombia y de Chile, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reaccionó de manera destemplada. Calificó a Gustavo Petro de Colombia y a Gabriel Boric de Chile de traidor y pinochetito, respectivamente. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó en rueda de prensa que suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual gobierno de Alejandro Giammattei, tras las actuaciones de la Fiscalía contra los comicios del pasado 25 de junio. Arévalo de León pidió la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien ya había acusado el 1 de septiembre de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra. Grupos ambientalistas de Ecuador exigieron ayer ante la Corte de Justicia que dicte sentencia contra varias concesiones mineras que operan en la zona del Chocó andino, al noroeste de Quito, conforme a la decisión de un plebiscito municipal que prohibió esa actividad en ese espacio natural. Con la muestra de 2 cuerpos de seres no humanos en la Cámara de Diputados de México, el ufólogo Jaime Maussan y expertos en la materia pidieron a los legisladores reconocer la vida extraterrestre en el país. Esto como parte de la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, mejor conocidos como objetos voladores no identificados, OVNIs. El ufólogo y comunicador mexicano presumió que los 2 cuerpos mostrados tenían más de 1000 años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Solo en México. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo hoy al presidente ruso Vladimir Putin que su país ofrece su apoyo pleno e incondicional a la lucha sagrada de Rusia para defender sus intereses de seguridad, en una aparente referencia a la guerra en Ucrania, y dijo que Pyongyang siempre estará con Moscú en el frente antiimperialista. En su discurso de apertura, Putin dio la bienvenida a Kim, a Rusia, y dijo que estaba contento de verlo. Putin incluyó la cooperación económica, las cuestiones humanitarias y la situación en la región entre los temas de la agenda de sus conversaciones. Tras una cumbre de más de 4 horas con su homólogo ruso Vladimir Putin, el líder norcoreano Kim Jong-un abandonó el cosmódromo de Vostochny, donde se dio el encuentro. Los efectivos desplazados por la ONG española Bomberos Unidos Sin Fronteras hasta la zona de Marruecos afectada por el terremoto del pasado viernes decidieron volver a España sin esperanza de hallar supervivientes. En declaraciones a EFE, el presidente de esta ONG en la provincia española de Huelva, Antonio Nogales, afirmó que la mayoría de los grupos ya no están haciendo nada. Nosotros esta noche regresamos con la seguridad de que no van a aparecer personas vivas. Nuestro trabajo ha terminado. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los líderes de la Unión Europea que piensen en grande mientras respaldaba los planes para ampliar el bloque a más de 30 países en el último discurso sobre el Estado de la Unión de su mandato como presidenta de la Comisión. Dijo, es el momento de que Europa responda al llamado de la historia.
Von der Leyen apoyó la idea de ampliar la Unión Europea a al menos 30 miembros, diciendo que la ampliación podría ser un catalizador para el progreso. El ejército surcoreano informó que Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado al mar de Japón, en un momento marcado por la cumbre entre el líder Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin. Por su parte, el gobierno japonés lo confirmó. Esta es la 24ª prueba de armas norcoreana en lo que va de año. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues la vas a encontrar en Nando Grill, donde la carne en vara se hace a la leña, se cocina de manera indirecta, así mantiene toda la jugosidad la carne y se acompaña con yuca frita, yuca asada, hallaquitas, cachapas, arepas, chicharrón, chorizo, morcilla, quesos, todo tipo de quesos frescos. Eso en Nando Grill, en Doral, Westchester y Homestead. Por eso hablamos de la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. En tiempos electorales, ¿qué tanto puede pesar un vicepresidente en la aspiración de la reelección del presidente? En otras palabras, ¿qué tanto representa la señora Kamala Harris en la aspiración de repetir por parte del presidente Joe Biden? Recién se ha hecho una encuesta de CBS donde se evidencia que la mayoría de los votantes demócratas están satisfechos con la señora Harris como compañera de fórmula de Biden para el 2024. Los demócratas afroamericanos son los más entusiastas con la señora Harris, pero ella no cuenta con el entusiasmo con que contó en el proceso electoral del año 2020. ¿Es un lastre? ¿Es una ventaja para la aspiración de reelección de Biden la señora Kamala Harris? Vamos hasta Washington. Allí en la línea telefónica está el especialista en comunicación y estrategia política Federico de Jesús. Federico, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, César Miguel. Un placer estar contigo y tu radio audiencia. A ver, ¿qué rol puede jugar en este momento la señora Harris en la aspiración del presidente Biden? Pues el vicepresidente, sea candidato, o en este caso ella que es incumbente, juega tradicionalmente el rol de, como le llaman en inglés, el attack dog, la persona que ataca al contrincante, que le complementa, ¿verdad?, la boleta electoral al principal, en este caso el presidente Biden. Y el rol de ella ha sido disminuido. Cuando el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, a ella la ponían a hablar en todas las conferencias de prensa y poco a poco la fueron marginando. Y lo que uno se tiene que preguntar es si eso es porque él no quería que ella ¿verdad?, le sobrepasara o brillara por una luz propia, o porque sus niveles de aprobación simplemente son críticos. La realidad es que ella tiene una experiencia increíble en el Senado como fiscal general en California, como fiscal de distrito en San Francisco. Tiene obviamente un trasfondo racial y étnico que apela a mucha gente en el Partido Demócrata, pero su jefa es Joe Biden, así que ella depende de sus actividades, de su proyección pública de la Casa Blanca, y en ese sentido pues ella le complementa ciertas cosas, pero como obviamente tú abriste el segmento, sus números no son los mejores. Y eso el Partido Demócrata lo está tratando de remediar mediante unos anuncios de ella dando unos discursos en la televisión a favor de los derechos reproductivos de la mujer. La pusieron a hablar en el 50 aniversario del rap, del hip hop, pero pues parece que, como decimos los latinos, no pega, no está pegando con los electores.
y puede estarle restando más que le complementa, y eso es algo que los estrategas demócratas están evaluando, y eso es algo pues que es difícil de contrarrestar, porque ya la gente tiene una imagen bastante sólida sobre ella, ya sea a favor, en contra, o simplemente que no le va ni le viene a la vicepresidenta, y eso es un problema para Joe Biden, sin duda alguna. ¿Por qué la señora Harris no pegó, para utilizar tu expresión, Federico? ¿Fue que no dio la talla a ella en las primeras misiones que le mandó el presidente Biden, por ejemplo, el asunto fronterizo con la migración que venía de Centroamérica? ¿O fue sencillamente que, como decías, el presidente Biden prefirió relegarla y que no le quitase protagonismo? ¿Qué ocurrió con ella? Pues mira, cuando ella fue a Guatemala y le dijo a los inmigrantes de toda la región, no vengan, y no dijo, mira, tenemos que reformar nuestro sistema, tenemos que hacerlo más humanitario, necesitamos una reforma integral del sistema de inmigración, simplemente dijo, no vengan. Ningún presidente de Estados Unidos se hubiera atrevido a enviar un vicepresidente a cualquier parte del mundo donde hay inmigrantes, y eso yo creo que fue un error a su imagen, no solamente con el voto latino, sino con mucha gente en Estados Unidos, y creo que a veces proyecta de una manera poco genuina. Eso se ve claramente que como que trata demasiado, y yo creo que tratan de enfatizar más su personalidad en vez de su acumen intelectual y su experiencia administrativa, que es vasta y que es loable, y yo creo que hay veces que se enfocan más en la imagen y no en la sustancia. Ella tiene mucha sustancia. Si yo fuera a la Casa Blanca, yo enfatizaría eso, en vez de tratar de ponerla como una persona que conecta con la gente, porque en realidad pues ese no es ni su rol, ni obviamente algo que la favorece públicamente. Sí. Ni es su rol, ni está conectando con la gente, entonces. Exacto. ¿Qué pueden hacer? Porque por lo que has comentado, Federico, es un peso, ¿no? Para la aspiración de Biden. Pues vamos a tomar el caso de Joe Biden. Joe Biden era una persona que apelaba a ciertos sectores, pero tampoco tenía un carisma enorme. ¿Y qué hacía el presidente Obama? Lo ponía primero de asesor en asuntos de relaciones exteriores, que era uno de los fuertes de Biden. Lo ponía a hablar con grupos que él estaba afín, como policías, como personas de clase trabajadora, como uniones, pero también aprovechaba su intelecto y lo ponía a dirigir asuntos como la investigación del cáncer, como la implementación del proyecto de infraestructura de ARRA, y le daba un rol administrativo, y los resultados brillaban por luz propia. Así que si el presidente Biden lo hubiera puesto a cargo de iniciativas importantes, concretas, que dieran frutos, entonces se le daba parte del crédito, porque ya la gente empezaba a comentarlo. Están tratando demasiado de impulsarla con un charm offensive, ¿verdad? Como dicen en inglés, en vez de ponerla en un rol administrativo, intelectual, que yo creo que es su fuerte. Federico, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, cuídate. Federico de Jesús es especialista en comunicación política y estrategia. Nos habló desde Washington, 9:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César, acaban de anunciar que finalmente atraparon a Daniel Cavalcante, un asesino convicto que escapó de una prisión de Pensilvania a finales del mes pasado. La Policía Estatal de Pensilvania anunció la noticia hoy y dijo que darían más detalles en una conferencia de prensa. Cavalcante escapó de la prisión del condado de Chester el 31 de agosto en Pensilvania. El hombre de 34 años fue declarado culpable de apuñalar a su novia en julio y también es buscado por una acusación de homicidio en Brasil, como dijeron anteriormente las autoridades. Hasta el martes se consideraba que Cavalcante estaba armado con un rifle calibre 22 y municiones después de que se lo robó a un propietario en Pottstown, Pensilvania. En este momento se está dando la rueda de prensa. Gracias, Flor Alicia. Son las 9:54 de la mañana. Leo esta información que viene desde Lima. Una propuesta que ha hecho el gobierno para modificar el Código Penal atenta contra la libertad de expresión en Perú al abrir la puerta a que ciudadanos, incluyendo periodistas, sean procesados penalmente por difundir o informar sobre protestas, según denunció el Consejo de la Prensa Peruana. Vamos a Lima. Allí en la línea telefónica está Eric Rivera,
del diario El Correo. Buenos días, Eric. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eric, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno de la señora Boluarte? Bien, hace unas semanas el gobierno ha pedido facultades para legislar en temas de seguridad ciudadana ante la ola caótica delincuencial que por sí ya ha puesto de rodillas al país. En ellas se ha camuflado o ha pasado desapercibido un pedido que es para modificar el Código Penal a fin de incluir sanciones a los instigadores del delito de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos. Y es allí precisamente en que se considera dentro del marco a los comunicadores que convoquen a partir de la fecha a cualquier tipo de marcha o protestas, cuando de por sí esto ya es un derecho reconocido y respaldado por la Constitución. Es decir, que lo que busca el gobierno es ponerle frenos a la libertad de expresión cuando se trate de convocar a marchas o a protestas. Ellos consideran que esto va a limitar de alguna forma el caos que ya se ha agravado desde el 7 de diciembre pasado hasta la fecha, donde por cierto hubo muchas muertes, ¿no? Lamentables. Ahora, ¿qué tiene que ver un problema delictivo de seguridad ciudadana con convocar protestas? ¿Por qué se mezcla una cosa con la otra? Eso es lo que ha causado mucha extrañeza, porque en realidad lo que había pedido el Ejecutivo era legislar en materia de seguridad sobre otros puntos que involucran mucho a las políticas de gestión, ¿no? Pero se pone este extremo a la mesa de la Comisión de Constitución, que por cierto ya ha hecho un predictamen o está analizando un predictamen para limitar al ejercicio periodístico, ¿no? Nos ha generado con mucha extrañeza lo que ha ocurrido, y por ese motivo, pues, gremios como el Consejo de la Prensa Peruana, el IPIS, han salido a mostrar esta preocupación, ¿no? Y han dicho básicamente que atenta contra la libertad de expresión, porque además de limitarse a los ciudadanos a expresarse libremente, también lo hace con medios de comunicación. ¿Qué le interesa realmente al gobierno? ¿El tema de las protestas o frenar la delincuencia? Cierta medida le interesa, sí, es verdad, tener a raya a la prensa, pero también es importante destacar esto, quiere ponerle frenos a la delincuencia, y se entiende de por sí que ha aprovechado toda esta coyuntura para incluir dentro del paquete de propuestas esta que es muy preocupante, ¿no? Ya. Eric, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muy amable, muchas gracias. Eric Rivera es periodista del diario El Correo en la ciudad de Lima. Son las 9:59 de la mañana. Capicúa, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 10:02 de la mañana. Contar con los servicios de abogados, de un buen abogado de inmigración, es sumamente importante, porque para establecerse en Estados Unidos hay que realizar una serie de trámites para los cuales es bueno contar con abogados con conocimiento y experiencia. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration.
Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias y tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. Repito, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-8-644-727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar a Proud Boys y demás grupos de supremacismo blanco, grupos paramilitares porque están considerablemente armados y promueven violencia. Proud Boys debe ser considerado junto a otros grupos públicos como Oath Keepers y Two Percenters y demás grupos similares que también entran en la clandestinidad violenta, Atomwaffen y The Bays, Lobos Solitarios en Jacksonville, Buffalo, Charleston, Christchurch, El Paso, Pittsburgh. Esto a propósito de la condena a 22 años del líder del grupo Proud Boys, Enrique Tarrio. La fiscalía pedía 33 años, pero le dieron 22 y aún así es la sentencia más larga, la condena más larga a un implicado en los sucesos violentos del 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio en Washington. ¿Qué son estos grupos? ¿Qué pretenden? ¿Qué representan en el escenario político actual de los Estados Unidos? Esto lo vamos a abordar con Luis Alvarado, analista político en Los Ángeles. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buen día, es un placer. Y en la ciudad de Washington está Ricardo Amado, profesor en The George Washington University. Ricardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días César Miguel y Luis y todos los que nos escuchan, gracias. ¿Qué son estos grupos? ¿Qué pretenden? ¿Cómo se conformaron? Le pregunto a Luis Alvarado. Bueno, socialmente, históricamente, yo creo que cada país tiene sus medios sociales que de repente tienen una incomodidad con el sistema y se unen para tratar de modificar o mitigar los aspectos políticos que afecten la vida de cada uno. Y esto hay de diferentes niveles, diría yo, tal vez hasta escalaciones con respecto a desde un grupo que se dedica a formar para ayudar a formar política hasta los grupos que de repente escogen la violencia como un mecanismo o una herramienta para promover sus ideologías y promover los cambios al sistema que ellos no están confortables. En este caso, con los Proud Boys, yo creo que han tenido varias etiquetas, el mismo sentimiento. Empezando con la etiqueta de la Ku Klux Klan de los años 20, que se hizo más famoso, donde se utilizó la metodología de esconder la cara con los capuchines blancos, andar a caballo y forcejear el sentimiento de que hay separación de raza entre el anglosajón y el afroamericano en este caso, y ellos mantienen de que este país les pertenece al anglosajón, al sistema de vida cristiano anglosajón que ellos han conocido desde el principio de esta nación, y lo quieren mantener y no están cómodos con los cambios sociales que han existido. Hablaba Luis Alvarado en la ciudad de Los Ángeles. Para el profesor de la George Washington University, Ricardo Amado, ¿qué representan estos grupos violentos y armados de supremacistas blancos?
Ricardo. Es difícil mantener una... A ver, no puedo ser objetivo en este tema, ni, permíteme la expresión, ni jugar al académico. Creo que son grupos al margen de la ley, grupos que, bajo la lógica del supremacismo blanco, en un momento dado asumen, cuando no les gustan las cosas que están pasando, como los resultados electorales, pues asumen que deben movilizarse y que pueden, esa movilización se puede terminar convirtiendo en un ataque a las instituciones. Y creen que eso está bien. Entonces, creo que son, repito, grupos violentos, grupos que no respetan las leyes, porque hay que hablar de lo que son, de lo que representan, de cómo se conformaron, y hay que hablar rápido de lo que hicieron, que es una acción sin precedentes en la cual, pues, quiero imaginarme de que ellos pretendían tener una cierta épica moral, que estaban defendiendo lo que ellos creían, pero bueno, en todas las democracias llega el punto en el cual hay cosas que no se deben permitir, ¿verdad? Y los que atentan contra la democracia, pues bueno, tienen que ser, digamos, tratados como tal. Creo que son grupos peligrosos. En este país es muy delicado usar la palabra terrorista, porque es, digamos, lo quiero decir porque más adelante deberíamos debatir esto. El presidente Biden en algunos puntos ha hecho equivalencias de que ese es un peligro importante, el terrorismo doméstico. Pues, podemos discutir eso en un rato, pero definitivamente son grupos al margen de la ley que atentaron contra la democracia y que deben sufrir las consecuencias de esto. Porque o generamos un precedente o se genera la idea de que entonces, pues quien quiera puede hacerlo. A ver, me llama la atención, estamos hablando de supremacismo blanco y Luis Alvarado hizo la referencia al Ku Klux Klan en los años 30. Pues bien, reparo en el señor Tarrio, quien es de origen de ascendencia cubana, y en Estados Unidos hay criterios de raza muy fuertes. La señora Nikki Haley, que a efectos de un latinoamericano como yo es una señora blanca norteamericana, aquí se le asume de color porque sencillamente es hija de indios, de ciudadanos de la India. El señor Tarrio, si uno le mira las fotografías, aparte de su ascendencia, no es precisamente blanco. Más bien podría pasar por un grupo de soul negro de los años 60. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué representa Tarrio como es en un grupo de supremacistas blancos? ¿Ha cambiado el criterio del supremacismo blanco? Le pregunto a Luis Alvarado. Sí, yo creo que la esencia se mantiene de que es un grupo blanco, pero más que todo, lo que hemos visto es una transformación donde desde que empezamos, desde cuando la FBI entró a sacar a un hombre de las montañas y un francotirador mató a familiares. Desde ahí hay gran descontento entre el sistema federal, el sistema de justicia, el sistema policial de este país, y aquellos que no quieren ser expuestos o no quieren acordar con el sistema de la democracia de este país. Entonces están en descontento. Se juntan a los descontentos, se juntan los sistemas de authoritarian, sí, autoritarios. Sí, autoritarios, y encuentran, se encuentra la hermandad entre aquellos grupos que miran al gobierno como el principal enemigo del sistema de vida que ellos creen que deberían de tener. Hay unos que creen de que son soberanos en este país y no deberían de acapar a las leyes del Estado o del gobierno. Entonces, se juntan esos dos sentimientos, encuentran, en este caso del evento de enero en el Capitolio, encuentran a un cachipurrista en Donald Trump que está de acuerdo y lo encuentran como un vocero que quiere separar o quiere romper el gobierno, como lo hemos conocido, como generalmente nuestra democracia que quiere que siga manteniéndose, y ellos encuentran a un líder, entonces ellos le escuchan y empiezan
a mostrar rasgos de violencia para proponer y mantener lo que tenían en una administración de Donald Trump. Así de que no solamente es una línea, un silo, hay diferentes grupos que se juntan y comparten ciertos rasgos. Así que no es puramente para proteger siendo anglosajón. Están los que no les gusta el gobierno, están los que no les gusta el autoritarismo, y se juntan todos y comparten el sentimiento en contra del gobierno, y nace ahí la oportunidad para ellos de demostrar fuerza, y tenemos los eventos de ese día. Ya, hablaba Luis Alvarado en Los Ángeles. Leo aquí en La Política Online: por los últimos tiroteos advierten que el supremacismo blanco también crece entre los latinos. Los hispanos compran cada vez más armas y también son autores de masacres. Las voces influyentes de la ultraderecha y el debate empiezan a ocuparse de este tema. ¿Qué está ocurriendo? Le pregunto a Ricardo allá en Washington, tomando en cuenta una observación que hiciste antes, Ricardo, y es que a estos grupos no solo no se les detuvo, sino que no se les detiene tampoco ahora. Apenas tenemos estas acciones luego de la violencia del 6 de enero. Ricardo, por favor. Y complicado. Son grupos, tratando de aterrizar esto, son grupos que no solo no creen en el Estado, en las cosas que a ellos no les gusta del Estado, y de manera concreta, pues son el ala más radical de la coalición trumpista, y hay que aclarar que esto no representa necesariamente a los votantes de Trump en su heterogeneidad, pero no creen que el Estado debe meterse con sus armas, y comenzando por ahí cosas mucho más radicales. No creen en las vacunas, creen en acciones mucho más profundas sobre el tema de la inmigración, y vamos a la explosión, y creen que hubo trampa en la elección. Están convencidos en esto, creen que hubo trampa en la elección, creen que hubo trampa sistemática en la elección, creen que los robaron, y todo esto lo conectan con una narrativa. Quiero hablar de esto porque están convencidos de esto, están convencidos de una amenaza, de que les están robando el país, de que les están robando, se movilizan, porque los seres humanos se movilizan cuando ven una amenaza. Algunos se movilizan con más fuerza dependiendo de lo que creen, ¿verdad? Y estas personas están convencidas de esto, están convencidas que les están robando el país, están convencidos que la amenaza de que sigan... Iba a decir, hasta hemos escuchado a tu punto, nos hemos robado este país fair and square, y nadie nos los va a quitar. De acuerdo contigo. Sí. Adelante, Ricardo, continúa, por favor. Perdón, y entonces ellos sobre este tema, pues para mi gusto, avalados también por el presidente, porque en un ratito deberíamos también meter a Trump dentro de esta ecuación, alimentados, porque el presidente es el que tiene el megáfono grande, ¿verdad?, que alimenta esta idea de que les están robando la elección, y les están robando la elección, les están robando la elección. Y estas personas de por sí ya tienen esta amenaza en su ADN, en su cuerpo, de verdad se creen esto, creen que las vacunas son una amenaza de la agenda global, que los inmigrantes, que hay una agenda especial para que entren todos los inmigrantes del mundo, creen que todo esto va. Y en un momento de ese, pues me están robando el país, me están sacando, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero avalados por un presidente en ejercicio que no tuvo la fuerza ni el carácter para detener eso en su momento. Y que ya después, cuando quiere frenar esto, ya era demasiado tarde. Ya esa gente hizo lo que hizo en el Congreso. Entonces, yo entiendo que esto es lo que está pasando. Esto es, digamos, el ala más extremista del relato de la hiperpolarización, que cree que les están robando el país, que ellos entienden es el que debería defenderse, y no ha habido quien los defienda, ni desde un relato, ni desde las acciones legales correspondientes. ¿Por qué esto termina armado? Le pregunto a Luis Alvarado, ¿por qué el tema de la violencia? Una cosa es mantener una postura política, por más extrema que sea, y otra es defenderla violentamente, o más que defenderla, atacando al que no piensa como yo. Y eso es lo que termina ocurriendo precisamente el 6 de enero. Luis, por favor. No, a mi apariencia es, hay un factor común
que es el nivel de inteligencia de educación que han recibido. En las encuestas miramos qué grupos son más allegados al mensaje de Donald Trump, y los que tienen menos educación son la gran mayoría de ese grupo. Aún así son criados en una manera donde tal vez el compás moral no es tan fuerte, y no han crecido no han sido educados en entender o creer de que el sistema democrático de este país es más importante para representarlos a ellos. Así de que es histórico, y estos grupos son los que pelean por la segunda enmienda. Los que dicen me vas a quitar mi rifle cuando me lo quitas de mis dedos muertos, no se van a dejar, y creen de que estos derechos nadie se los puede quitar, ni siquiera el gobierno. Así de que estos grupos sienten de que no tienen otra opción, y cuando miran al país, miran al gobierno, buscan acordémonos del ataque terrorista de Oklahoma. Sí, una bomba. Cuando estalla una bomba y matan niños, mujeres, hombres igual, porque era un edificio del gobierno. Así que esto no es nuevo. Lo que vimos en el evento del Capitolio es de que había varias gente que nomás estaba ahí para apoyar a Donald Trump, que eran entusiastas. La diferencia entre el entusiasta, el político, y los Proud Boys en ese día es de que los Proud Boys estaban organizados, estaban preparados para la violencia, tenían un plan y lo ejecutaron, y en esa ejecución de su plan perdieron la vida varias personas adentro del Capitolio. Así de que esa es la diferencia, y por eso que el sistema jurídico los está persiguiendo por la criminalidad del proceso político que ellos utilizaron ese día. Porque también hay gente que nomás llegó al Capitolio pensando de que en verdad era un acto político de nomás presentar sus ideologías, no pensando que iban a tener violencia ese día. Pero este grupo en particular era absolutamente planificado. Estos grupos pareciera que no van a desaparecer, todo lo contrario. Es mi última pregunta, Ricardo. No, yo no creo. Pero de nuevo, quiero girar el ángulo sobre, depende de quién los alimente, depende de quién les dé oxígeno, depende de quién les dé gasolina intelectual y moralmente. Una cosa es que estos grupos existen y siempre van a existir, pues radicales de lado y lado, y otra cosa es tener a un presidente diciéndole tienes que hacer algo para salvar a tu país, tienes que hacer lo que sea, no puedes quedarte ahí, nos están robando, ustedes son los que pueden salvar al país. Y luego, pues no quiero frivolizar esto, ¿verdad? Pero luego, pues se lo creen también, ¿verdad? Y luego lo otro es que estas situaciones se salen de control fácilmente, ¿verdad? Tal y como dice Luis, pues hay X número de miles de personas que van a ver. Luego hay otro que sube la reja, hay otro que sube la reja con un rifle, hay otro que quiere ir y todavía no sabe ni siquiera lo que está pasando, otro pensó nada más que estaban haciendo un show, y luego después ahí entran guardias y la cosa se complica más. Entonces, creo que todo esto depende también del liderazgo político, no de los extremos, depende de la altura con la que los liderazgos políticos se mantengan. Y vamos a ver, porque perdón que me extienda, pero esto va a tener consecuencias en la elección. Porque es verdad que en el corto plazo hay un grupo de votantes republicanos que dicen esto es una cacería de brujas. Pero luego hay otro grupo que no le gusta esto. Hay un grupo republicano que no le gusta esto, que dice, ya esto no se debe repetir. Y esto va a tener consecuencias en la elección. Muchísimas gracias a Ricardo Amado, profesor en the George Washington University, allá en la ciudad de Washington, y muchísimas gracias a Luis Alvarado, allá en la ciudad de Los Ángeles. Gracias a los dos. Saludos. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Al leer las noticias de Estados Unidos, surgió la FDA, la Agencia
que aprueba el tema de medicamentos en este país, aprobó las vacunas COVID de ARNM actualizadas a las variantes circulantes y plantea la necesidad de vacunación desde los 6 meses en adelante. Dice CDC, recomendaron las vacunas COVID-19 actualizadas para todos de 6 meses de edad en adelante. Las inyecciones de Pfizer, BioNTech y Moderna estarán disponibles. ¿Qué son estas nuevas vacunas? ¿En qué se diferencian de las anteriores? ¿Qué está ocurriendo con esa... hay un rebrote con esa especie de regreso del COVID? Vamos a consultar con la doctora Flor Pujol. La doctora Pujol es viróloga del IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y es la jefa del Laboratorio de Virología Molecular. Vamos hasta San Antonio de los Altos, en Venezuela. Flor, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué son estas nuevas vacunas? ¿Son realmente nuevas? ¿Son variantes? ¿Qué nos puede decir? Sí, digamos, es un nuevo modelo de las vacunas de ARN mensajero que tenemos que recordar que se estrenaron con la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, ya tenían 10 años de estudios, experimentación antes de su puesta en el mercado, pues. ¿Qué pasa? Como sabemos que surgieron las variantes, el virus original ya no circula, sino circulan sublinajes de la variante Omicron, se reformuló la vacuna para que sea lo más cercana, lo que llamamos cercana antigénicamente, a lo que circula en este momento, y de esta forma nos brinde la mayor protección posible. Porque las variantes se caracterizaron por evadir en parte la respuesta inmunitaria que teníamos con las vacunas que nos habían conferido, las vacunas basadas en la variante ancestral. Entonces, ahora tenemos una versión ya ni siquiera 2.0, porque hubo otra que era la vacuna bivalente, que era una mezcla de la variante ancestral con la variante Omicron. Ahora es una vacuna monovalente exclusivamente basada en uno de los últimos sublinajes de la variante Omicron, que es lo único que está circulando, estos sublinajes de la variante Omicron. Ya. Entonces, sí. Flor Alicia Anzola, nuestra productora, quiere hacerte una pregunta. Hola, Flor, buenos días. Flor, quería preguntarte, aquella persona, por ejemplo, voy a poner el caso mío, yo tuve una primera vacuna y después 4 boosters, y el año pasado, en febrero, tuve COVID. ¿Me tengo que poner todavía esta vacuna? Pues yo creo que básicamente la recomendación de la FDA, para empezar primero por lo general, es más o menos vamos a ir a una vacunación anual. Y dependiendo del factor de riesgo, con más o menor frecuencia. Yo sí creo que podemos ir apuntando a una vacunación anual muy similar a la que tenemos con influenza, que cada año se vacunan hacia final de año, final y principito de año, contra las variantes que se estiman van a circular en cada uno de los hemisferios, ¿no? Entonces, pienso que estamos yendo hacia algo así con estas vacunas contra la COVID, que justamente la formulación va a ser lo más cercano a las variantes que se estima van a estar circulando. Entonces yo sí creo que es recomendable, si se tiene acceso a estas vacunas, que ese es el otro aspecto delicado, porque hemos restringido un poco el abanico. Ahora solo tenemos, por lo menos en Estados Unidos, las vacunas basadas en ARN mensajero. En otros países no tenemos acceso a esas vacunas, ¿no? Pero sí, si se tiene acceso a esas vacunas, es recomendable ponérselas. Flor, hice una pregunta. Inicialmente hablé de el rebrote del COVID o el regreso del COVID.
Y acabas de decir pues que lo recomendable es, como en el caso de la influenza, la vacuna anual. En otras palabras, el COVID vino para quedarse. Absolutamente, ese es el mejor mensaje. La COVID llegó para quedarse y de hecho sabemos que en ningún momento ha dejado de haber casos. Terminó, digamos, la pandemia, la situación de emergencia y se ha vuelto una enfermedad endémica. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir con la COVID y sobre todo las personas a riesgo, no bajar la guardia. Esas serían las primeras candidatas a recibir su refuerzo anual. Muy bien. Flor, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, un gran saludo. Gracias. La doctora Flor Pujol es la jefa del Laboratorio de Virología Molecular en el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, allá en San Antonio de los Altos, en Venezuela. El reloj indica 10:33 de la mañana. Leo lo siguiente. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de Naciones Unidas, registró en 2022 la muerte o desaparición de 686 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, que se confirma un año más como la ruta terrestre más mortal para los migrantes, según esta agencia de Naciones Unidas. ¿Cuál es la situación? Si eso ocurrió en el año, esa cifra de 686 desaparecidos o muertos, en el año 2022, hoy que estamos ya a mediados de el 9º mes de este año, ya por terminar, pues, ¿qué cifras tendremos? Vamos hasta Ciudad de México. En la línea telefónica está Tonatiuh Guillén López, quien fuera comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Encantado. ¿Cuál es la situación a la fecha de hoy en el tema migratorio, sobre todo pensando en esa frontera que se ha vuelto tan letal? La frontera México-Estados Unidos tiene literalmente décadas como un espacio de muerte de migrantes y refugiados. Ese lo podemos revisar en el largo tiempo y desafortunadamente la tragedia ha incrementado en los últimos años. Para dar una cifra para medir el tamaño de la problemática, en el año 14 aproximadamente en promedio 1.3 personas morían por día en esta región. Y en el 14. Y en el 22 estamos ya hablando de algo más de 4 personas diarias. Entonces esto nos da una medida del tamaño del drama impresionante y que está asociado a 3 grandes asuntos. El primero, la desesperanza y la desesperación de miles de personas que en el año 22, procedentes de diferentes regiones del mundo, pero especialmente Centroamérica, Caribe, Venezuela, Colombia, Perú, por ahí este mapa, y México, porque México ya es 1/3 del total de los flujos, acumularon en el año 22 más o menos 2.5 millones de encuentros, como le llama la Policía Fronteriza de Estados Unidos. Y es la cifra más alta de todos los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que en movimiento hay el volumen de personas más grande que no habíamos visto y tiene su explicación. Y el año 23 estamos viviendo algo muy parecido en términos de cantidades. Nos vamos a acercar a ese número y este gran movimiento se confronta físicamente de muchas maneras con políticas migratorias excluyentes y restrictivas, muy duras, muy severas, que hacen que pues, la frontera se convierta en una zona de altísimo riesgo, la frontera México-Estados Unidos, pero también el trayecto por México.
se convierte en una zona de altísimo riesgo. Y para compararlo, el Darién, por ejemplo, en el que también lamentablemente mueren muchas personas, pues es un escenario, entre comillas, de menor escala, igual de drama, pero es de mucho menor escala que la frontera México-Estados Unidos. Entonces sí estamos en un punto en donde pues es todas estas condiciones de restricción, de bloqueo de la Guardia Nacional Mexicana, de la militarización de la Guardia Nacional Mexicana, y del otro lado muros y ahora boyas en el río, y todo tipo de obstáculos generan que las personas utilicen más a los traficantes, que son los grandes ganadores, y utilicen también rutas con riesgos muy altos. Y el resultado es el que estamos comentando ahora, lamentablemente. Tonatiuh, a ver, has dicho algo que tiene su peso. El Darién, siendo un paso infernal, letal, terrible, no es lo peor que puede pasarle al migrante que viene de Sudamérica. Tiene que atravesar toda Centroamérica una vez superado el Darién y después recorrer el vasto territorio mexicano, de un México ahora militarizado, con una Guardia Nacional que antes no existía, hasta llegar a la frontera donde está el verdadero riesgo mortal. A ver, no hay manera de que esa situación se corrija, de que el número de migrantes disminuya, de que esta condena al infierno, a la muerte, pues sea atenuada. ¿No hay manera de corregir esto? Sí hay alternativas. Las hemos conversado durante mucho tiempo. Los gobiernos se han comprometido durante mucho tiempo. Han anunciado medidas también, alternativas, que se implementan de manera muy tibia, pero ella pondría en el escenario primero que el perfil social de las personas en movimiento ya no es el migrante tradicional, joven, en búsqueda de alternativa económica, sino son perfiles de refugio, o sea, personas que vienen huyendo, salvando su vida. Si este perfil es el correcto, que es el que domina ahora, los estados están obligados a la protección y no a la agresión ni la expulsión. Están obligados a la protección por convenios internacionales y por la propia legislación de los gobiernos. Entonces esto hace que el perfil de refugio hay que tomarlo como el foco central de la estrategia, y debiéramos tener una estrategia internacional regional. Yo he estado insistiendo mucho en una especie de pacto o gran acuerdo, por lo menos de América del Norte en materia de refugio, migración y desarrollo, que permitiera estrategias conjuntas de los gobiernos, especialmente en la atención del refugio, que es lo más grave y crítico en este momento. Y se ha hablado de esto, como sabes, recordarás el encuentro en Los Ángeles de la Cumbre de las Américas, los encuentros entre los presidentes de los países de América del Norte, que también vuelven a tocar el tema, y últimamente medidas que parecieran estar en la dirección correcta, pero que no son de la escala ni proceso adecuado, como es la solicitud vía remota, de CBP One y aplicaciones vía remota para hacer la solicitud de refugio en Estados Unidos, que debiera ser un instrumento mucho más poderoso y abierto, y además compartido con más países, porque se ayudaría mucho en la atención del urgente. Y del otro lado, estos centros de procesamiento de peticiones de refugio que se puedan hacer desde México, en Guatemala, está previsto también en Costa Rica, está previsto en Colombia, pero que a la fecha realmente son más anuncio que operación. Entonces, cuando el foco sea la protección de las personas, ahí estaremos dando pasos en la dirección correcta. Tonatiuh, muchísimas gracias por estos
minutos en el programa de hoy. Qué gusto saludarles. Buen día. Buen día. Donatiu Guillén López es profesor del programa universitario de Estudios del Desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la inmensa UNAM. Fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Nos habló desde Ciudad de México. Son las 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. A más de uno se le fue el aliento ayer hasta que llegó mi primo Salomón Rondón. Pues Venezuela ha logrado sus primeros 3 puntos jugando como el local. Vamos a Caracas, allí está nuestra cronista en el mundo del fútbol, Antonella González. Antonella, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, para mí un placer, y como bien decía su primo Salomón Rondón, pues ayer tuvo un desahogo emocional al marcar ese penal a nivel personal, porque significa muchísimo por la cantidad de críticas que atravesaba Salomón personalmente por su convocatoria, por la falta de gol y protagonismo, y segundo, un desahogo también para todos los venezolanos que veníamos de muchos fracasos, de muchas derrotas. No le ganábamos a Paraguay en condición de local desde el año 2001 y ese gol marca, por supuesto, historia e ilusión para que hoy Venezuela descanse en el 5º lugar de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Un gol 22 años después se agradece, sin duda. ¿Qué nos viene ahora, Antonella? Bueno, yo creo que afrontar la próxima fecha FIFA con mucha responsabilidad. Ayer justamente decía el profe Batista que es mucho más fácil corregir cuando se gana, ¿no? Cuando las cosas empiezan a salir bien. Y ayer Venezuela mostró una cara muy distinta, empezó a mostrar identidad. El profe Batista hizo muchos cambios en este 11 titular, sacó de ese 11 a un jugador que está caracterizado, que estamos acostumbrados a nosotros a tenerlos en la titular, como lo es Tomás Rincón, quien ni siquiera dio minutos y quien es el capitán Vinotinto, pero ya se empieza a notar el relevo generacional con la inclusión de Samuel Sosa, de Jefferson Soteldo. Para mí Venezuela ayer tuvo un partido muy ordenado y sobre todo nos falta mucho, ¿no? No podemos ahora ilusionarnos y decir que estamos para competir contra Brasil y contra Argentina, pero sí siento que esta Venezuela que ayer propuso, que fue ofensiva, que tuvo la posesión de la pelota, puede encarrilarse a mantener una identidad de cara a los otros compromisos. Nosotros, César, lo que tenemos que hacer es lograr que en condición de local sea nuestra fortaleza, que el rival tenga temor de venir a Maturín o a cualquier sede de Venezuela a enfrentar a Venezuela. Y creo que esa es donde Venezuela tiene que hacerse fuerte, porque si ganamos en condición de local, pues las aspiraciones para clasificar son mayores. A ver, en el calendario, ¿qué nos viene ahora? Mira, nos viene Brasil en condición de visitante, cosa que no está fácil y cosa que no es obligada a ganar, ¿no? Pero yo siento que hay que seguir haciendo muy buen fútbol. Y después recibimos a Chile otra vez en el Monumental de Maturín. Y yo siento que estas fechas FIFA, primero que los resultados de nuestros rivales directos, que es nuestra realidad futbolística, nuestros rivales directos son Chile, Paraguay, Perú, Bolivia. Nuestros rivales directos en este arranque de eliminatoria no comenzaron bien. Hablamos de Perú, que sumó solamente 1 punto, Chile tampoco le fue bien en el arranque, Paraguay le pudimos ganar de local, Bolivia tampoco pudo conseguir puntos, ni siquiera en La Paz terminó goleado por Argentina. Entonces eso a nosotros nos ayuda muchísimo, porque nuestros rivales directos no consiguieron puntos. Y ahora, en el mes de octubre, enfrentar a Chile en condición de local, creo que es un rival clave donde tenemos que estar obligados o tener mucha responsabilidad en sacar los 3 puntos y mantenernos por ahí a mitad de tabla de la clasificación. Recuerda, César, que para este mundial clasifican 6 y el 7º va a repechaje. En las eliminatorias pasadas eran 4 y el 5º iba a repechaje, entonces hay mucha más oportunidad, pero eso no significa que no haya mayor competencia, porque hasta la última fecha FIFA seguramente vamos a estar peleando por la clasificación. Así suele ser, si hay más oportunidad, hay más competencia, y no es para relajarse ni para tomársela a la ligera. ¿Estás optimista, Antonella?
Muy optimista, por supuesto. Yo siento que todos tenemos que estar felices hoy, César, porque sufrimos tanto y estamos tan acostumbrados a las derrotas, que por qué no ilusionarnos cuando tenemos estas pequeñas victorias. Se decía que era histórico porque no se le ganaba a Paraguay desde el año 2001, porque nuestros números, nuestra historia siempre nos juega en contra. Entonces, ¿por qué no celebrar, por qué no ilusionarnos y a ratico cuando vemos a una selección que está tratando de conseguir esa mística que tenía en la época de César Farías, cuando tuvimos nuestra mejor actuación en unas eliminatorias rumbo a Brasil 2014, esa mística que se perdió por todo lo extradeportivo, lo político, tantas cosas que pasaron en la federación, tantas cosas que jugadores como Salomón Rondón, como Tomás Rincón, como Joseph, que son los más veteranos, tuvieron que aguantarse, y hoy en día, Tomás justamente lo decía ayer en el compartido, nos los comentaba, primera vez desde hace muchos años que yo llego a una convocatoria y hay un entorno sano. El jugador está enfocado solamente en jugar y eso le da más presión y responsabilidad, pero saben que no tienen que pensar en nada más, sino simplemente en jugar, en que lleguen a un entorno en donde se divierten, en donde hay compañerismo y en donde por supuesto quieren ganar, ¿no? El jugador siempre va a querer dar lo mejor de sí mismo, sobre todo cuando representa a su país. Así es, tienes toda la razón. Antonella, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, gracias a ti, César, encantada siempre por la invitación. A ti. Antonella González es comentarista de fútbol y nos habló desde Caracas, 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Las inundaciones iniciales en el noreste de Libia, después de las lluvias torrenciales del fin de semana pasado, fueron bastante graves, pero lo peor de los daños no es el resultado, César, de esas inundaciones. Realmente lo peor proviene de la ruptura posterior de 2 represas cerca de la ciudad costera de Derna. Las aguas que esas represas habían estado reteniendo arrastraron barrios enteros hacia el mar, como dijeron las autoridades. Los edificios altos cayeron al barro, atrapando a los residentes bajo los escombros. Al menos 5.200 personas han muerto y miles más están desaparecidas. Algo terrible, de verdad. Terrible. Dios, sí, qué penoso ese encuentro. Bien, ese encuentro, esa situación. Gracias, Flor Alicia. El reloj indica en este momento las 10:52 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en los controles y con la colaboración de Carlos Prato, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.